Ahí está. Ahí está. Ya todos tienen su buenas noches, buenas tardes, compañeros. Quiero que me indiquen los que están conectados si ya tienen en su pantalla la diapositiva. Sí, Linda, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Por respeto a las personas que se encuentran ya conectadas, voy a dar inicio a la misma, ya que la puntualidad es una de las cualidades que hay que valorar en este tipo de actividades. El día de hoy vamos a ver un poco de doctrina. Vamos a dejar un poquito el código descansar para el miércoles y vamos a trabajar lo que es doctrina en relación a algunas cositas que ahorita vamos a tratar. Permítanme, solo le voy a dar a admitir a unos compañeritos que están entrando ahorita. Bueno, estamos tratando lo que es el derecho notarial y la Constitución. Eso ya tuvimos a bien tener esa clase. Analizamos el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala y algunos otros artículos que salieron a relucir dentro de la exposición de ese día. Lo que sí no tratamos fue la definición del derecho notarial, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. La definición de derecho notarial es sencilla, es simple. Podemos decir que es un conjunto de principios, de doctrinas, de normas jurídicas que estudian las tres juntas, ¿verdad? Lo que es la función notarial, la organización del notariado y también estudia lo que es la teoría formal del instrumento público. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar lo que es esa definición y el análisis de la misma. Hablamos de un conjunto de normas jurídicas porque tenemos, empezando por nuestro Código de Notariado, que es el que contiene las leyes científicas en relación a nuestra materia. Tenemos un libro de texto que tiene doctrina, tenemos dos libros de texto que tienen doctrina. Uno es el del doctor Neri Muñoz y el otro que estoy usando para la clase es el Derecho Notarial y Derecho Registral de Luis Carral y de Teresa, que también lo uso para coadyuvar lo que es los libros del doctor Neri Muñoz. Tenemos, permítanme, solo voy a continuar admitiendo a compañeritos que están entrando ahorita. Tenemos entonces el conjunto de normas jurídicas. Hablando de los libros, tenemos la doctrina, que es la que nos va a acompañar. Y tenemos también la función notarial, que es un punto esencial dentro del curso, ya que vamos a aprender cuáles son las funciones específicas de los notarios y en qué consiste cada una. Y luego la organización notarial, que también tiene el derecho notarial en Guatemala, ¿verdad? Tiene un instituto notarial que se encarga de tener, pues, el control de todos los textos, de todo lo que se escribe acerca del derecho notarial. Tenemos también congresos latinoamericanos que se han llevado a cabo aquí en Guatemala
En base a la organización que el notariado tiene, pues hemos podido lograr esas actividades. Tenemos también la teoría formal del instrumento público, porque el derecho notarial no solo se refiere a los organismos que van a estudiar el derecho notarial, sino que ni los que nos lo van a ordenar, sino que también se dedica a la teoría formal del instrumento público en lo que se refiere a dar las normas jurídicas esenciales, principales y las que atienden a cada instrumento público. Cada instrumento público que se va a elaborar tiene una fórmula y tiene un fundamento, un basamento, y es el que vamos a ir aprendiendo en relación a lo que es la teoría formal del instrumento público. Por eso es que analizamos la definición. No por eso se tienen que utilizar solamente esas palabras, sino que también acepto siempre la interpretación que cada estudiante, que cada persona que está aprendiendo, incursionando dentro del derecho notarial, le puede dar a la misma. Vamos a empezar un punto después de lo que es el análisis. Vamos a dar lectura a esta diapositiva que tiene algo muy bonito para dejarles el día de hoy dentro de clase. Dice: la vida del notariado la encontramos en la lucha de los tiempos, así como existe en el hombre la necesidad de un médico que la atienda en sus enfermedades, también el género humano lo ha demostrado a través de los siglos que necesita de un personaje, dice, que le aconseje, que le redacte sus instrumentos, que le dé la seguridad jurídica, y así el notario responde a una necesidad del espíritu humano universal. Es de esta forma como nosotros trabajamos lo que es pues el notariado, ¿verdad? Con una nota importante, con una nota muy bonita en relación a lo que es en sí. La historia nos lleva a muchos puntos. Por ejemplo, vamos a pasar a otra diapositiva donde vamos a comenzar con la evolución histórica de lo que es el notariado. Esta evolución se da en varias partes del mundo, no solo en Guatemala ni solo en Europa, sino que en varias partes del mundo. Por eso es que trabajamos lo que es la evolución vista desde diferentes países, de diferentes lugares del mundo, porque es lo que nos va a servir para darnos cuenta cómo fue evolucionando. Y entonces desde esta forma que encontramos el origen de la palabra notario. Comenzamos con la palabra notari. Notari eran los que usaban las notas tironianas, que eran caracteres abreviados, especie de escritura taquigráfica que se usó en Roma en la Edad Media. Algunas de ustedes, de las futuras abogadas y notarias en sexo femenino, tienen sus títulos de secretarias y tienen ganadas sus clases de taquigrafía. Entonces aquí es donde se inicia lo que son los primeros rasgos de esa forma de escribir, ya que los notaris eran en base a esas notas la forma que usaban. Tirón recopiló estos signos y de ahí que se le llame notas tironianas. Tirón era el nombre de la persona que los agrupó y que los conservó y que los recopiló, y por eso de ahí viene el nombre de las notas tironianas. Son los precursores de la taquigrafía moderna, dice. La necesidad del documento fidei faciente dio origen al notario. Es decir, lo que existió primero fue el documento y después vino el notario con la necesidad de que el documento fuera considerado como fedatario. Aquí dice fidei faciente. Quiere decir que el documento contiene un contrato, un hecho, algo que nos consta y que el notario lo va a revertir de esa fidei faciente
en el sentido de la fe pública notarial y de redarguirlo de veracidad, de verdad, ante cualquier organismo y ante cualquier persona donde se presente. Luego podemos tocar que hasta el siglo XII solo los jueces y los magistrados tenían la potestad de dar fe de los documentos. Cuando fue la destrucción del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, hermanos, se dio el quebrantamiento de ambos derechos. Los intrusos querían imponer sus conocimientos de derecho y los que eran conquistados, los derrotados, también querían imponer los de ellos. Y ahí se fueron debilitando ambos saberes, ¿verdad? Fue en esta época cuando se inician las compilaciones justinianas y se aplica el derecho romano. Es decir, los alemanes fueron los que invadieron a Roma, ¿verdad? Y en este caso se comenzó a utilizar el derecho romano. Luego de esto se creó la escuela de Bolonia. Eso fue en Italia, quien se dedicó a crear la primera escuela en 1228 y gracias a Raniero de Perugia, que fue el científico, el notario que dio inicio a esta escuela, que comenzó a crear la dignidad científica en las sumas. Las sumas se les llamó a un conjunto de formularios que se utilizaban como minutas, como machotes que le llamamos nosotros, como directrices para poder nosotros, los notarios, realizar los trámites en esa misma forma, o sea que eran formas de repetición, por eso se les llaman formularios, porque eran fórmulas para cada documento. 3 fueron los docentes destacados de esta escuela: Raniero de Perugia, Irnerio, Saltiel y sobre todo Rolandino. Crearon obras magníficas que contienen un estudio exegético de la legislación vigente, dice. Obra magnífica llamada Aurora, escrita por Ronaldino, contiene fórmulas para cada instrumento y una explicación sobre el contrato al que se refiere. Ser notario o escribano público es un cargo de honor en esa época y en cualquier época, ¿verdad? Revolución Francesa da inicio al notariado europeo, recupera calidades perdidas y es en España en el año de 1862 cuando se sientan las bases para la profesión notarial. Remontamos a los siglos XII, siglos XVII y XVIII, perdón, se inicia el protocolo y la función pública. Luego nos vamos y nos situamos de Francia a México, y antes del descubrimiento de América no existían notarías ni notarios, pero se da el caso que en México ya existían unas figuras denominadas tlacuilos, como los escribas egipcios. Eran artesanos aztecas que tenían la función de dejar constancia de acontecimientos por medio de signos, ideográficos y pinturas. Ellos eran pintores y escritores. Por ejemplo, en algunos pueblos primitivos como Egipto existieron las llamadas escribas y había un escriba del dios llamado Tot. Era un escriba especial que era el que realizaba todo lo relacionado con el dios llamado Tot. En este caso, nos venimos y nos remontamos a América. Cuando Cristóbal Colón descubre América, vino en la tripulación Rodrigo de Escobedo, español de nacimiento. Es el quien realiza el trasplante del notariado de España a América. Y se da la trinidad indisoluble que se conforma de la siguiente forma: la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. Los antecedentes del notariado americano deben de buscarse en las leyes de Castilla. Existe la primera legislación para América conocida como leyes de Indias. Es aquí donde nacen los protocolos, quiere decir que ya las escrituras quedaban en poder del Estado. Luego también se inicia con lo que es el papel sellado. Los españoles ya traían un sello de lacra le llamaban ellos, un sello de lacra, el cual utilizaban poniendo la lacra
Después el sello se lo ponían caliente encima y era la forma como ellos sellaban las hojas. Y ese es el principio de las hojas de papel sellado. No se usaban abreviaturas, las cantidades en letras se redactaban, las cantidades se redactaban en letras y la redacción era minuciosa. Se prohibía, dice, que mulatos y mestizos fueran escribanos. Existía el notariado eclesiástico. Cuando yo hablo de lo que es el notariado eclesiástico, se trata en relación a lo que es la iglesia. Ustedes saben que cuando descubrieron América y vinieron los españoles venían a pacificarnos y a conquistarnos con la religión. Y así fue como entraron ellos a los pueblos americanos con la religión. Por eso era que los curas, como eran los únicos que en ese entonces podían leer y escribir, habían curas que se dedicaban a ser notarios de la iglesia, no permitían que otras personas fueran los notarios de la iglesia. Luego, para que esos documentos fueran fidedignos, tenían que tener un sello y firma del sacerdote. Por eso es que se estaba explicándoles en relación a lo de la organización de la religiosidad. Luego vamos a estudiar también en Babilonia, casi 400 años antes de Cristo, los escribas eran asistentes de los jueces. Los escribas hebreos eran de distintas clases. Unos eran para el rey, o sea que eran exclusivamente para dejar constancia de los actos del rey. Otros a la clase sacerdotal. Daban testimonio de los libros bíblicos. Es decir, en esa época comenzaron a reunirse, a compilarse los libros bíblicos que hoy son la Biblia. Luego, escribas del Estado, habían escribas del pueblo, que son los parecidos a nosotros, a los escribas que trabajamos por nuestra forma liberal, nuestra profesión la ejercemos en forma liberal. En eso nos parecemos a los del pueblo, ¿verdad? Y ya se dedicaban a autorizar contratos privados, es decir, los contratos entre las partes. En Grecia se llamaban sígrafos, redactaban contratos por escrito y se los entregaban a los interesados. Apógrafos, copistas de los tribunales, eran los quienes tomaban nota de todas las copias de lo que pasaba en tribunales. Mnemón y mnemón, que eran archiveros de los textos sagrados y redactores de ciertos documentos de toda clase, y los superiores jerárquicos, que eran promnemón. Entonces es así como en una forma sencilla trato la manera de explicarles la evolución histórica sin tocar todavía lo que está en nuestro programa, que es la evolución histórica del notariado, específicamente en Guatemala, ya que esta abarca solamente lo que es desde Roma, Grecia, Babilonia, después en México, España. Hablamos de lo que eran hebreos y griegos. Ahí nos quedaríamos con qué es la evolución histórica del notariado, la forma como fue evolucionando, cómo el ser humano fue necesitando de una persona que atendiera los negocios privados y públicos, para que ya no fueran los jueces y magistrados, sino que hubiera, por ejemplo, un notario del Estado, que en este caso es el que lleva la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? El representante de la Nación, el notario del Estado, quien es el que autoriza todos los contratos y todo lo que necesita el Estado en relación como persona jurídica. Entonces, es de esta forma como termina una breve explicación, un breve resumen de lo que tiene el libro de texto Introducción al Estudio del Derecho Notarial del doctor Neri Muñoz. Y también tomé unas pequeñas fotocopias de lo que es Luis Carral y de Teresa, de Derecho Notarial y Derecho Registral, que las tengo aquí en mi oficina para ver si algún voluntario las quiere pasar a traer, para que todos reproduzcan esas fotocopias y puedan tener también ese material para leer, porque es muy importante este libro de Derecho Notarial y Derecho Registral, es muy lindo, pero resulta que estos libros, como son de editoriales extranjeras,
a veces son muy caros y entonces por eso nosotros no solicitamos que ustedes los compren, pero si ustedes pudieran adquirir ese libro, es un libro muy lindo y muy paliativo a lo que estamos aprendiendo. Dándole participación a los compañeros que se encuentran conectados, a mí me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación acerca de la doctrina, de lo que estamos estudiando el día de hoy, ya que hoy no vamos a leer nuestro código, sino que también es importante que vayamos avanzando en relación a la doctrina y también vamos a ir estudiando leyes que van a ir relacionadas con lo que es el derecho de notariado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. A ver, Ligda, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que es el número de colegiado, eso entraría en la historia. Si es así, ¿en qué año más o menos comienza a implementarse en Guatemala? Y no sé si me podría dar así como una respuesta del por qué se implementó esto. Lo que pasa es que les estaba explicando que la evolución histórica del notariado en Guatemala todavía no se ha explicado. Ahorita solo llegamos a la evolución del notariado en lo que es estos países y los principios que se dieron. Solo hemos estudiado el principio del protocolo, el principio de lo que es que no se usan abreviaturas, que las cantidades se escriben en letras, ¿verdad? Que no aceptamos números. También ya se comienza con lo que es específicamente el resguardo del protocolo que es del Estado y que nosotros solamente lo protegemos y lo cuidamos, ¿verdad? En relación a lo que usted me pregunta, me puedo ir yo hasta el final sin explicar lo demás, diciéndole que nosotros tenemos una ley específica que es la ley de colegiación profesional. Entonces, la ley de colegiación profesional está contenida en el decreto 72-2001 del Congreso de la República y es la ley que nos tiene por orden, ¿verdad? Específicamente para colegiarnos. Y la forma que se utiliza para tener nuestro número de colegiado, pues es un número porque es conforme vamos graduándonos y conforme vamos registrando nuestra firma y nuestro sello en el mismo colegio, ¿verdad? Ese número de colegiado nos identifica, pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, porque es la evolución histórica del notariado en Guatemala y es como yo les voy a ir explicando desde los antecedentes de la época colonial. Después llegamos a lo que es la época liberal, la revolución del 44 y en la actualidad vamos a estudiar y ahí es donde vamos a hacer referencia a todas las leyes que coadyuvan el estudio del derecho notarial y que vamos a empezar a tener contacto con ellas. Dentro de esas se encuentra la que le acabo de mencionar, que es la ley de colegiación profesional, que si a usted le gustaría la puede obtener o bajarla del internet y poderla leer para que usted se ilustre a lo que se refiere. Pero si usted se espera un poquito, todo eso lo vamos a ver conforme vayan transcurriendo las clases. No sé quién fue la persona que intervino. Axel Rosa me llamo, Ligda. Muchas gracias por la respuesta. Ajá. Ahorita nos vamos a limitar a aprender las cositas básicas que leí en las diapositivas, en el sentido que tenemos varias cosas que nos sirven como principios. Por ejemplo, ¿en qué momento se dio el inicio del llamado protocolo? Pues es en el momento en el que se da la Edad Media, donde se inician las leyes de Indias, cuando vienen a Guatemala los españoles, y en ese momento, pues hablando del protocolo, ellos traen papel sellado. No se le nombra papel sellado especial de protocolo porque eso ya lo vamos a explicar después. Y entonces ahí hay inicios de eso. Hay inicios también de que no se usan abreviaturas. Hay inicio de que las cantidades se escriben con letras. Hay inicios de que ya el notario tiene que estudiar porque la primera escuela, esas son las cosas que les estoy diciendo, las cosas que tienen que reafirmar con la clase de hoy, las cosas que tendrían que señalar dentro de las explicaciones que les he dado. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera escuela?
quién fue el notario que la creó, por qué la creó, dónde estaba la escuela, por qué comenzaron a solicitar que los que se querían dedicar a ser notarios tenían que estudiar. Y ahí es donde se comienza a honrar la profesión y a convertirse en profesión, ¿verdad? Porque antes, como se dan cuenta, en México eran pintores y escultores, ya que en esos grafitis que ellos hacían, que todavía se encuentran muchas de esas cosas antiguas, donde los traquilas dejaban en sus signos las historias y todo lo que ellos querían plasmar, solo que a veces no lo hacían en documentos, sino que lo hacían en paredes de piedra. Los egipcios también lo hacían de la misma forma. Luego también podríamos acentuar el día de hoy como cosa importante el hecho de que aunque habían notarios, siempre la religión católica era la que estampaba la firma y el sello del sacerdote, porque ellos eran los que le daban la fe a los documentos que los notarios redactaban. Luego hablamos de Grecia, cómo se les llamaba ahí a los escribas, cómo se les llamaba en diferentes formas, y aún así tenían una persona superior. En relación a esta parte de la historia, les voy a recalcar que no hemos entrado a la evolución histórica del notariado en Guatemala, que es donde ya vamos a relacionar las leyes específicas de Guatemala y es donde vamos a comprender por qué nosotros tenemos una colegiación obligatoria, cómo nos colegiamos, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por eso es que eso es aparte, porque eso ya es aquí en Guatemala, y lleva el control de nosotros y cómo ese número que nos asignan y cómo esa juramentación que nos hacen en el colegio nos manda ya al ejercicio profesional, después de que registramos nuestra firma y sello en donde corresponde, cosas que también vamos a aprender, que es en la Corte Suprema de Justicia, en la Superintendencia de Administración Tributaria, en Finanzas Públicas, en la Corte Suprema, en todos los lugares donde nosotros vamos a trabajar. En la organización del notariado tenemos al Archivo General de Protocolos, que es también nuestro tipo de gobierno en el sentido de la formación del notariado en Guatemala, ya que el Archivo General de Protocolos es el que lleva el control de nuestros protocolos y de los instrumentos públicos que autorizamos, como por ejemplo los mandatos que se registran en el registro electrónico de poderes del organismo judicial en el Archivo General de Protocolos, y donde se mandan los testimonios también de las escrituras públicas, es el Archivo General de Protocolos. Pero eso lo vamos a ir estudiando conforme los puntos que nos correspondan. Yo entiendo que están muy ansiosos y que quieren saberlo todo de una sola vez, pero esas cosas se van trabajando en forma paulatina y los programas, los actualizados, lo tienen en la forma que está, porque primero tenemos que saber unas cosas y luego otras. Dentro de esto y de la evolución histórica en Guatemala, todavía esa explicación no se ha dado. En la última clase que tuvimos, estudiamos lo que eran unas características del derecho notarial. Esas sí ya tuve a bien mencionárselas y el día de hoy las vamos a recordar. Dentro de las características del derecho notarial, hablamos que el derecho notarial actúa en una fase normal del derecho. ¿Qué quiere decir? El derecho tiene, por ejemplo, derecho penal, que se va a tratar de clasificar los delitos en los que puede incurrir el ciudadano guatemalteco, el Código Penal guatemalteco. Luego tenemos el Código Procesal Penal, que va a contener los procesos que se van a aplicar a las personas que cometen delitos de los que se encuentran en el Código Penal. Esas son fases que tienen fases procesales. Nuestro derecho notarial actúa en una fase normal, no donde hay litigio, no donde hay pleito. Actúa en la fase normal, es decir, en el derecho notarial no vamos a resolver procesos de litigios, procesos donde haya controversias, es decir, los trámites van a ser voluntarios. Los trámites notariales tienen características especiales y una de las características es que actúa en la fase normal, quiere decir que es donde no hay litis, que todas las partes
se encuentran de acuerdo para poder trabajarlo en la forma notarial. Luego, la segunda característica, contiene certeza y seguridad jurídica de hechos y actos sobre lo que nos consta, lo que nos piden, donde intervengamos y donde damos solemnidad al instrumento público. Se aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro código de notariado vamos a trabajar lo que ya estudiamos en derecho civil. Por ejemplo, ustedes saben qué es un contrato de compraventa, porque ya en derecho civil ustedes saben que en el derecho de compraventa va a ser una manifestación de voluntad donde las partes deciden crear, transformar el derecho de una persona hacia otra a cambio del pago, ¿verdad? Que va a ser en dinero o en otras especies. La entrega de una cosa a cambio de otra. En este caso, nosotros ya sabemos todo eso, entonces ahora vamos a estudiar la fórmula, cómo vamos a solemnizar ese acto, ese contrato. Entonces, el derecho objetivo que ustedes ya saben que ya tienen con los contratos, lo vamos a aplicar a la voluntad de las partes porque ellos van a venir a manifestar que quieren vender un bien inmueble, pero nosotros ya sabemos lo que es el concepto de compraventa, pero con el derecho notarial nosotros vamos a aplicar el derecho objetivo y lo vamos a condicionar a una fórmula específica del instrumento público al que se refiere. En una compraventa, por ejemplo, vamos a hacer una escritura pública de compraventa. Vamos a aprender que las compraventas son contratos solemnes, que por lo tanto tienen que ir en papel sellado especial de protocolo y tienen que ser redactados dentro de ese papel y que tienen que formar parte del protocolo a cargo del notario. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos el derecho objetivo, una ley, a una forma práctica cómo realizarlo. Luego, la naturaleza jurídica de lo que es el derecho notarial. Su naturaleza jurídica viene de la ley. Su origen va a ser la ley. Todo lo que se lleve a cabo de la naturaleza jurídica del derecho notarial va a ser basado en la ley. No hay otra forma de darle inicio a lo que es el derecho notarial. Luego de las características, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación al hablar de las características del derecho notarial. Licenciada, disculpe, no precisamente de las características, pero sí de lo que, de la abreviatura que nos mencionaba. Yo tengo, bueno, siempre me ha surgido la duda de que en derecho notarial se debe escribir tal como es las fechas, con letras. En el sentido de que fuera una ley, se puede abreviar, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala o algo así. No, en el Código de Notariado hay un artículo, ya vamos a llegar cuando sigamos analizando los artículos específicos del Código, vamos a encontrar un artículo especial donde se dice que está prohibido usar abreviaturas. Usted como notario desde el día de hoy, esa pregunta es muy bonita, muy ilustrativa, le va a dejar mucho en su conocimiento, porque después del día de hoy, usted sabe que como notario, el día que usted se gradúe y que comience el ejercicio de la profesión y que ya tenga la función notarial, usted tiene prohibido en la redacción de sus instrumentos, sea cual sea el instrumento que va a redactar, por sencillo que parezca una auténtica, una legalización de un documento o una escritura pública, que sería lo máximo, usted tiene prohibido usar abreviaturas, a menos que cuando sea que la misma ley le permite realizar transcripciones de resoluciones de algunos documentos públicos, que es donde sí se puede, como es transcripción, usted lo tiene que hacer tal y como está en el documento, en la resolución. Pero es porque la ley así lo permite en diferentes documentos. Ah, muy bien. Gracias, ¿Está tranquilo licenciada. usted con esa respuesta?
Sí, la verdad que sí, porque precisamente cuando nos hizo el laboratorio, yo coloqué abreviaturas de la Constitución y sí tenía esa duda. Ah, no, pero por ejemplo, en materia de su laboratorio, si usted me escribió ahí Constitución Política de la República de Guatemala en forma abreviada, yo lo voy a entender porque es lo que usted me quiere explicar en ese laboratorio. Pero ya cuando se trate de la redacción, porque si Dios nos da vida y nos da la libertad de poder seguir trabajando, yo los voy a acompañar en sus 4 notariados, si Dios así lo quiere y me lo permite. Entonces, ustedes van a tener cursos específicos donde ya van a comenzar, que es el próximo curso que les corresponde, donde ya son cursos eminentemente prácticos. Y es donde ustedes van a aprender a hacer documentos, actas notariales, van a aprender a hacer representaciones legales. Luego el otro curso tienen unos procesos específicos y en el otro curso pues ya es específicamente solo hacer escrituras públicas. Entonces, en esos momentos es donde ustedes ya van a aplicar el artículo, donde ustedes dentro de esos documentos ya no pueden usar abreviaturas. Jamás, nunca pueden usar abreviaturas, ni escribir números, ni escribir... vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero el día de hoy sí aprendió eso y que todos sus compañeros lo escuchen para que también lo memoricen. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, para Gracias. servirle, ¿no tienen alguna otra duda en relación a lo conversado, en relación a la pequeña y breve reseña histórica de la evolución histórica a nivel mundial del notariado? Porque queda pendiente hacer el resumen de la evolución histórica aquí en Guatemala. Esa la vamos a hacer en la próxima clase donde estudiemos doctrina. Vamos a ir intercalando algunas cosas de historia y algunas cosas del avance, para que no nos vayamos quedando solo en historia, porque el curso no es de historia, no que es de otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero es importante que ustedes sepan y tengan conocimientos acerca de y por qué. Y me gusta que tengan dudas, porque así ustedes van a ir explorando y afianzándose de todo lo que haya necesidad para que su profesionalismo sea lo mejor posible, porque eso es lo que le va a dar el nivel de profesionalización que la universidad le tiene que dar al alumno en este momento que ustedes se encuentran. ¿No tienen ninguna otra observación? Licenciada, para el próximo día de clases teníamos programado el laboratorio, no sé si todavía se hará ese día. Para el próximo día de clases tenemos otro laboratorio tan rápido. Sí, que era del artículo 10 al 17 y los principios. Sí, los principios los vamos a ver ahorita. Los principios los vamos a ver ahorita, pero es posible que tal vez la clase del laboratorio se los haga en media clase y tal vez, permítame, vamos a ver ahorita, vamos a ver los principios, a ver dónde nos quedamos y les voy a hacer tal vez una grabación de lo que son la explicación de los artículos para que podamos tenerlo más rápido y siempre hacer el laboratorio. Muy bien, licenciada. Bueno, vamos a hablar de los principios propios del derecho notarial. Y dentro de esos principios propios del derecho notarial vamos a encontrar el de forma, el de inmediación, el de rogación, el de consentimiento, seguridad jurídica, de autenticación y de publicidad. También tenemos lo que son los principios que tienen jerarquía, que van a ser los de fe pública, forma, autenticación, inmediación o rogación, consentimiento, unidad del acto y protocolo. Vamos a ver las dos diapositivas y voy a tratar la manera de explicárselos con palabras sencillas y para que sea más rápido, porque si yo me voy a palabras difíciles o se los dejo para que ustedes lo lean, es posible que tal vez no lo van a comprender. Entonces vamos a hablar de forma. Les voy a poner un ejemplo para explicarles cómo es que los notarios utilizamos un principio que es propio del derecho notarial. A su oficina profesional de notario va a llegar la señora XX, no voy a decir nombres, pero ustedes imagínense un nombre de una persona que puede llegar. Y en la práctica eso es lo que sucede. La señora llega con su folder dobladito y le dice, licenciado o licenciada, fíjese que yo
ahorita con este problema de la pandemia, tengo una gran preocupación. Y usted viene y le dice, ¿y qué será esa preocupación que usted tiene, doña fulanita? Pues la preocupación que tengo, licenciado, es que fíjese que yo tengo mi casita. Y mi casita tiene registro. Y fíjese que esta es la escritura de mi casita. Y se la ponen a ustedes así enfrente, ¿verdad? Las escrituras las doblan o las meten en una bolsita y así llega la gente, ¿verdad? Y le pregunto, y fíjese que yo tengo miedo de contagiarme de COVID. Y yo tengo mi única hija que usted conoce, quien ya es mayor de edad. Y fíjese que yo quiero que usted me diga qué puedo hacer porque yo quiero regalarle la casita a mi hija, pero me dijeron que yo tengo que buscar un licenciado. Entonces viene usted y usted le va a dar forma legal a esa solicitud que la persona le llega a realizar, le llega a requerir. Comencemos a aprender palabras técnicas dentro de nuestro curso. Cuando a nosotros nos solicitan nuestros servicios, la persona llega y nos requiere los servicios notariales. Ese se llama requirente. Requirente. Requiere los servicios notariales y profesionales. En este caso, el requirente le pone a usted un caso y usted tiene que absorber esas palabras y darle la forma legal, porque el que estudió para eso es usted. Vamos a ver quién de todos los que está participando en la clase me quiere decir qué contrato contiene eso que la señora quiere hacer. De donación, Linda. Un contrato de donación. ¿Podría ser? Contrato de donación, De licenciado. donación. Felicitaciones. Ustedes con ese análisis que acaban de hacer, le van a dar forma a lo que la persona le llega a pedir. ¿Comprendieron entonces lo que es el principio de forma? Sí. Esa es la forma que ustedes le van a ir dando a la voluntad de las partes. Por ejemplo, van a llegar y les van a decir, mire, licenciado, fíjese que yo quiero que esta mi casita que yo tengo, mi vecino quiere comprármela, pero fíjese que me dijeron que yo tenía que venir donde un licenciado para que el licenciado me explique qué tengo que hacer, porque fíjese que el señor me va a comprar la casita, pero me la va a pagar en 2 pagos. Entonces, ¿qué forma le darían ustedes a esa solicitud, a ese requerimiento que les están haciendo? Un contrato de compraventa por abonos, licenciado. Un contrato de compra-venta a plazos o por abonos. Muy bien, muy bien. Ahí podría entrar también dentro de la forma que ustedes le van a dar a ese contrato, podría ser que ustedes le dijeran, pero mire, ¿y cómo le va a garantizar el dinero que le va a quedar a deber? Podríamos agregarle que a la compraventa por abonos o a la compraventa a plazos que a usted se le va a hacer, le vamos a poner todavía como una garantía la hipoteca de ese inmueble. ¿Podría ser o no? ¿No escucho? ¿Podría ser así o no? También podría ser un pacto de rescisión, licenciada. También, ajá, que si en determinado momento la persona no cumple con los pagos, se rescinde el contrato y la persona que ha recibido algún dinero no tiene la obligación de devolverlo. Eso que ustedes están mecanizando en su mente es el principio de forma. Bueno, ya que hemos aprendido lo que es el principio de forma, nos vamos a ir al principio de inmediación. Resulta que llegan a su oficina y ahora no es una persona, no, que son 2. Y le dicen, mire, licenciado, fíjese que nosotros queremos hacer un negocio, pero nosotros no hallamos cómo hacerlo. Y venimos a pedirle a usted su consejo para que usted nos diga cómo vamos a hacer este negocio. Entonces vienen ustedes y sirven de intermediarios. Ustedes están en medio y van a ser las personas que van a servir de intermediarios entre esas 2 personas.
y les preguntan, ¿y qué es lo que van a hacer? Pues, ay, es que fíjese que nosotros queremos reunir un dinerito que tenemos y vamos a poner una tienda, pero queremos saber si nosotros podemos dejar por escrito el hecho de que nosotros dos vamos a hacer nuestro aporte cada uno de dinero y con eso vamos a formar un pequeño capital que nos va a servir para un negocio. Entonces, ustedes van a ser los intermediarios de ese negocio jurídico que ellos están haciendo. Al mismo tiempo que le dan ya la forma, ustedes en su labor, en su función notarial, sirven de intermediarios. Y por eso hay otro principio que los pone a ustedes en medio, como intermediadores. Inmediación. ¿Por qué sirven ustedes como intermediarios? Porque son requeridos por las partes y ustedes se quedan en medio sugiriendo, dándoles forma. ¿A qué van a responder ustedes? Al principio de rogación, al que sigue. A ruego. Ustedes no pueden actuar si no hay una persona que los está requiriendo. El principio de rogación es el que va a hacer que ustedes trabajen. Ustedes no van a poder disponer a hacer la escritura de compra-venta si las partes no se los piden. Si las partes no les piden a ustedes que se realice. Y aparte de que se los piden, que es a ruego de las partes, tiene que existir el siguiente principio que es el del consentimiento. ¿A qué se refiere el consentimiento? El consentimiento tiene que ser la voluntad de las partes para que se realice el instrumento público que ustedes van a autorizar. Si no existe el consentimiento de las partes para faccionar el instrumento, ustedes no lo pueden hacer porque ustedes no pueden actuar de oficio. Y dice que ese consentimiento tiene que ser libre de vicios y sin vicios ocultos, ¿verdad? Tiene que ser un consentimiento libre. Luego, todo esto que estamos ya analizando, que le dieron forma, que están aplicando la inmediación, que tienen el principio de rogación porque les están pidiendo que realicen el acto jurídico, la seguridad jurídica se la va a dar usted como notario, porque usted va a dar fe de lo que le están pidiendo y va a dejar constancia dentro del instrumento de lo que le están solicitando, la rogación que le hicieron, del consentimiento de ambos, que ambos dijeron que sí aceptan las cláusulas, que ellos deciden que así lo van a hacer, que no se van a cobrar intereses, que el compañero ponía un ejemplo que de no cumplir con la otra parte, pues va a haber una rescisión de contrato y todo esto les fue manifestado y ustedes van a dar seguridad jurídica a ese documento. Tanta seguridad jurídica va a tener su documento que va a ser utilizado como prueba plena, como plena prueba. Imagínense, como plena prueba. No va a tener objeción ningún juez dentro de un juicio de recibir ese documento como plena prueba. A menos y de que haya un tercero que se sienta afectado e inicie un juicio de nulidad, sería una, o pueda decir que revoca ese documento por otra causa. Pero eso tendría que ser redarguido, solicitado y declarado ante un juez. No es solamente porque una de las partes quiera hacerlo. Entonces ese documento va a poder ser impugnado, pero tiene un trámite especial. Mientras no haya un tercero que se sienta con interés a impugnar ese documento, la seguridad jurídica es plena, plena y segura. Por eso hablamos de la Constitución y de aquella seguridad que el Estado va a tener a través de los notarios, quienes van a dar certeza jurídica y seguridad jurídica con el otro principio que sigue, que va a ser el de autenticación. Autentica. Va a estar investido de fe pública y con eso autentica todo lo que hace. Con su firma y con su sello, autentica todos los documentos y todo lo que interviene y todo donde es solicitado para participar. ¿Por qué hay un principio de publicidad?
El principio de publicidad va a ser porque todos los actos del notario al final se van a inscripción y se vuelven públicos. El Archivo General de Protocolos lleva el control de todos los testimonios especiales de las escrituras públicas que nosotros redactamos, y cuando ya están ahí microfilmadas, eso está al público. Cualquiera puede ir a sacar un testimonio de las escrituras que el año pasado ustedes autorizaron, porque ya todos esos testimonios ya están guardados en el Archivo General de Protocolos, y por eso es que es público, tiene publicidad, no va a ser privativo. Los protocolos, por eso se envían los testimonios especiales de todos los documentos que hay ahí. Hay una copia fiel en el archivo para que él se encargue de hacerlos públicos. ¿Comprendieron estos principios? Sí, licenciada. ¿Tienen alguna duda en relación a estos principios? Es el momento Sí, para poder licenciada, preguntar. ¿será que me puede aclarar o ampliar más el principio de autenticación? Perdón. La autenticación la da usted con su firma y con su sello. Fíjese pues, a mí me gusta enseñar con el ejemplo, con los ejemplos, porque es más fácil comprenderlo así que ponerme a darle lectura a las definiciones, y ustedes a la hora de ponerles un caso no van a poder razonarlo como es cuando lo aprenden con el ejemplo. Les voy a decir una legalización de un documento. Por ejemplo, a mí me traen este documento y me solicitan que lo legalice. Solo me traen la fotocopia, pero al mismo tiempo, a la par, yo tengo que tener el original. Entonces, yo estoy teniendo certeza de que esta fotocopia es la del original que me ponen a la par. En el momento que yo realizo la auténtica, le voy a decir así verbalmente cómo se legaliza un documento. En la ciudad de Jalapa, el 29 de enero de 2021, como notaria doy fe que la presente hoja de papel especial de fotocopia impresa del lado anverso únicamente es auténtica por haber sido tomada por mí del documento original, el cual contiene tarjeta de circulación de vehículo número 1.525.830.415, extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria. Es un ejemplo, ¿verdad? Que es que identifica que es un vehículo propiedad del señor Juan Manuel Ramos Pérez, el cual tiene placa de circulación, y si usted quiere le pone P0 MDS 525, la cual procedo a numerar, sellar y firmar para dejar constancia por mí y ante mí. Firma y sello de notario. En ese momento, la fotocopia del documento original pasa a ser auténtica. Usted la está revistiendo de autenticación. ¿Por qué? Porque con su firma y su sello está diciendo que todo lo que está ahí es cierto. Y ya el documento original lo guarda el propietario y la auténtica ya la puede usar, y la persona que la va a recibir va a tener la certeza, la seguridad jurídica de que es auténtica, que es exactamente la copia fiel del original, porque así lo dice en el contenido. No sé si le queda claro. Sí, licenciada, gracias. Bueno, lo mismo sería si fuera una autenticación, por ejemplo, de una firma, que también podemos proceder a realizarla, ¿verdad? Solo que esa va a ser ante mí, porque va a firmar ante mí. Ahora, lo que acabo de hacer va a ser por mí ante mí, porque yo tengo a la vista la tarjeta de circulación, yo misma le saco la fotocopia, yo misma realizo la autorización del acta de legalización de documento, y yo misma al final digo por mí ante mí, firmo y sello, y en ese momento yo vuelvo auténtica. Por eso le dicen una auténtica,
Ustedes han oído que le dicen, vamos a ir a hacer una auténtica donde el licenciado. Donde vamos a ir donde el licenciado Ludwig Carrillo a hacer una auténtica. Vamos a ir donde Mayrol Andrés a hacer una auténtica. Vamos a ir donde Selvin Chocoja a hacer una auténtica, donde el licenciado. Y usted va a proceder a autenticar lo que le llevan, ya sea firmas o sea documentos. ¿Está bien clara esa respuesta? ¿Hay alguna Sí, duda? licenciada, excelente, gracias. ¿Hay alguna duda de algún otro compañero que quiera que se le explique alguno de los principios generales? Licenciada, ¿Qué manda? de protocolo, quisiera Sí, yo disculpe, hacer- licenciada, en el principio, ¿Manda? Ahorita vamos a proceder a explicar los principios que tienen jerarquía, fe pública, de forma, autenticación, inmediación, rogación, consentimiento, unidad del acto y protocolo. licenciada, disculpe, con respecto al principio de intermediación, se refiere a un tercero un tercero que no tiene interés o más bien una persona que sirve como intermediario para resolver algún asunto, o cómo sería ese No, la principio. intermediación siempre va a ser usted en auxilio y lo van a pedir para que usted siempre dé la calificación del instrumento que se va a realizar. La intermediación va a consistir en que usted siempre tiene que mediar dentro de las partes, dentro de un contrato, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser entre dos. Puede ser con una sola persona. Usted va a servir siempre en su principio de intermediación para poder auxiliar a la persona que lo requiera y poder utilizar los otros principios para poder, no para realizar. Usted ahí la diferencia que siento yo que tiene que aclarar es que el derecho notarial no resuelve ningún problema. Nosotros estamos actuando, recuerdan, según la primera característica, en la fase normal del derecho donde no hay litis. Nosotros no estamos solucionando problemas. Nosotros, nuestra intermediación es para dar forma al consentimiento de las partes, crear en nuestra función notarial instrumentos públicos, darle auxilio a las personas y poder sugerir cuáles documentos son los que tienen que utilizar. Y nosotros vamos a servir de autorizadores de esos documentos, de autenticadores de esos documentos, pero no vamos a resolver conflictos. Si es a eso a lo que se refiere. Gracias, licenciada. Sí. Sí, nosotros, Gracias. los notarios, el título de notario, nuestras notarías, las oficinitas que tenemos, como notarios, vamos a actuar en la fase normal del derecho, donde no va a haber litigio. Cuando ya hay litigio, nosotros tenemos obligación de mandar todo eso a tribunales, porque nosotros no somos jueces y no podemos intermediar para darle solución a problemas. Eso no. Bueno, voy a continuar. ¿No hay alguna otra pregunta en relación a los otros principios? Licenciada, en el principio de rogación entraría el de disposición por la ley. Sí, porque, por ejemplo, no podemos actuar de oficio, pero hay instrumentos públicos que tenemos que hacer por ordenanza de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persona llega a su oficina profesional y le dice, licenciado, fíjese que yo vengo a requerirlo, no le va a decir esa palabra, pero usted sabe que es el requirente. Fíjese que yo vengo a buscarlo porque a mí mi hermano me mandó este documento de los Estados Unidos. Fíjese que ahí él me autoriza para que yo lo represente y le compre una casa aquí en Jalapa. Entonces viene y usted le tiene que venir a su mente el hecho de que cuando los documentos son provenientes del extranjero, la ley le ordena que usted tiene que protocolizar ese documento para poder utilizarlo y poder actuar en Guatemala para que surta efectos en Guatemala y hacer los pases de ley. Entonces, usted viene a redactar ese documento e interviene con él y le tiene que explicar. Mire, fíjese que yo puedo hacer que este documento que usted trae
cobre valor aquí en Guatemala a través de una protocolación. Pero ese documento no es a ruego del interesado, sino que es porque la ley así lo ordena. Entonces, la rogación va a ser por los interesados y la participación suya y el desenvolvimiento suyo, o sea, la función notarial y ese documento público va a ser por ordenanza de la ley. Muy bien, licenciada, gracias. O sea que van a haber documentos que se redactan por voluntad de las partes a rogación y otros por orden de la ley, pero de oficio no podemos actuar. Siempre tenemos que tener un arruego y de ahí es de donde surge la orden de la ley, la protocolación. Pero usted no va a poder protocolizar si la persona no le solicita su auxilio, su intermediación para poder llegar a lo que la ley ordena. Bueno, voy a pasar a explicar los principios que tienen jerarquía dentro del derecho notarial y ahí vamos a empezar con la fe pública. La fe pública en la jerarquía de los principios se puede decir que es la que manda en todo el derecho notarial. La fe pública la ponía yo como ejemplo cuando nosotros vamos a una iglesia y nosotros nos arrodillamos ante el Ser Supremo, ¿verdad? No voy a decir ante quién porque el Ser Supremo puede ser para cada uno de forma distinta, con el respeto que todos nos tenemos que tener, tenemos que respetar nuestras creencias. Pero tengo necesidad de poner ese ejemplo porque cuando ustedes se arrodillan ante su Ser Supremo y cierran los ojos y ustedes le piden y le entregan su vida al Ser Supremo que ustedes tengan como Dios, ustedes no lo están viendo. Todos cierren sus ojos y piensen en su Ser Supremo, en el ser que ustedes creen, un Dios, Jehová, no sé qué otros nombres existen, diversidad de nombres para llamar a un Dios que es en el que cada uno tenemos fe. Entonces, en ese momento, nosotros estamos teniendo fe en algo que no vemos, que no tocamos, que no es tangible. Sin embargo, nosotros tenemos fe que ese Ser Supremo nos va a acompañar y nos va a cumplir alguna petición o le estamos agradeciendo algo que nos cumplió y estamos hablando con Él. Y a veces no cerramos ni los ojos, ¿no? Que comenzamos a hablar con Él en nuestro dormitorio, en un lugar donde estemos solos, no necesariamente en una iglesia. Entonces, ese ejemplo se los pongo porque la fe pública notarial viene a hacer lo mismo. Los ciudadanos guatemaltecos, el Estado de Guatemala garantiza a todos los ciudadanos que por medio de los notarios que van a ser investidos de la fe pública, van a tener seguridad sobre sus bienes y que esa fe pública jamás va a ser quebrantada y que nunca un documento público va a ser redarguido de nulidad porque todos los documentos públicos que ustedes van a autorizar van a ser hechos con esa fe pública y no van a tener nunca ningún problema porque esa fe pública va a ser la certeza porque así fue y las cosas así fueron. Y en ese momento esa fe pública va a investir de legalidad y de autenticidad todo a lo que ustedes hagan, todos los instrumentos públicos que ustedes autoricen. Entonces, esa es la fe pública, algo intangible que es una potestad que el Estado de Guatemala les va a dar a ustedes, notarios, a las 35 personas que están recibiendo el curso, para poder ustedes ser fedatarios de todos los instrumentos públicos y todos los actos que ustedes autoricen. Y el Estado de Guatemala tiene que estar tranquilo que esa seguridad jurídica con esa fe pública que ustedes tienen va a actuar así. Jamás la van a quebrantar, nunca van a hacer cosas que no se deben de hacer, siempre lo van a hacer correctamente. Va a ser un ejercicio profesional digno y por lo tanto esa fe va a ser bien utilizada. Por supuesto, esa fe pública puede ser sorprendida en su buena fe y pueden llegar a tener algún problema. Pero lo van a solucionar porque si fue hecho de buena fe,
ustedes van a poder comprobar que fue otra la persona que se aprovechó. Por ejemplo, yo siempre enseño en este momento, usted notario no va a dar fe de la credibilidad de los documentos que les ponen a la vista. Usted legaliza algo que usted vio que es original, pero que realmente usted tenga una bola de cristal y sepa que ese documento es original, no. Entonces usted no prejuzga sobre la veracidad de esos documentos que les ponen a la vista. Usted está realizando un trabajo en el cual va a dar fe pública de lo que se le dice. Usted va a intervenir, va a autorizar en base a los documentos que le ponen a la vista. Pero si después usted descubre que fue sorprendido en su buena fe y que uno de los documentos que se le pusieron a la vista no es un documento original, por ejemplo, pues entonces va a haber que existir un proceso de nulidad y puede hacer que a usted hasta lo acusen de momento de una falsedad, pero usted va a demostrar que usted fue sorprendido en su buena fe y que usted en ningún momento intervino, que el que se presentó ante usted le presentó un documento falso. Lo mismo podría suceder si presenta su propio documento, pero él no es la persona. Se hace pasar por otro. Un ejemplo, ¿verdad? No sé si con ese ejemplo que les he puesto logran comprender el alcance de lo que es la fe pública en sí. Es una divinidad de la cual ustedes van a tener la aureola aquí. Y la van a poder utilizar todo el ejercicio profesional que ustedes tengan. Si ejercen en la profesión 30 años, pues 30 años van a tener su aureola, donde el Estado les da a ustedes esa fe para poder autenticar todo lo que ustedes hagan. Y el Estado tiene que estar tranquilo de que la depositó en una persona digna, en una persona honorable, y que ustedes van a saber llevar esa fe pública a donde tiene que estar. ¿Comprenden ese principio? Sí. Es interesante. Es En interesante. el sentido de que, sí, en el sentido de que fíjese que yo me pongo un poquito así en la realidad de las cosas. Por ejemplo, que alguien viene y quiere hacer un negocio y va con un notario y lo consulta y realmente esa persona dice, bueno, voy a ir con él porque él sabe cómo va a solucionar la situación. Entonces la fe pública es como que es algo como que lo voy a hacer, pero si yo acepto es porque él sabe cómo se va a dar. Al final, este principio de la fe pública es como que algo que es de confianza, considero yo. Es como una presunción de la veracidad, ¿va, licenciada? La investidura lo que hace es otorgarle a usted la facultad para poder darle veracidad a todos los actos en los que usted interviene. Y eso es lo que le da la certeza jurídica y la autenticación al documento. Porque estamos hablando de instrumentos públicos y documentos. La persona que lo va a requerir va a tener confianza de que usted va a saber usar la fe pública y que lo va a hacer como él quiere. Esos ya son los clientes y se vuelven clientes de uno y lo esperan hasta una semana porque no tienen fe en otra persona, ¿verdad? Siempre dice que lo haga él porque él va a hacerlo bien y yo sé que él pues me va a sugerir bien, va a intermediar por mí y mi documento va a ser bueno, ¿verdad? Entonces va a estar bien, mi contrato está bien. Pero realmente la confianza la adquiere el cliente con su notario, pero la fe pública no es eso. La fe pública la tiene el notario, le tenga o no le tenga confianza el cliente. Está ahí, no se puede ver ni tocar, pero su título de notario la tiene así, es una corona de rey que tiene encima el título de notario. Esa es la fe pública. Yo tengo unas fotocopias para darles para que ustedes
se gocen leyendo ese libro este libro lindo, es que este libro es lindo, el Derecho Notarial y Derecho Registral de Luis Carral y de Teresa. Yo aquí tengo fotocopias para ustedes porque este libro es muy caro, entonces no se puede comprar tan fácilmente. Donde primero está algo de la evolución histórica, más que todo no trata puntos históricos, sino cómo fue la necesidad de la invención del notariado y del notario en sí. Habla también, hay un capítulo completito de lo que es la fe pública y me gustaría compartírselo para que les sirva para ampliar, ¿verdad? Porque a veces es un poquito difícil comprenderlo y aplicarlo. Pero según lo que entiendo, un compañero preguntaba y el otro le contestaba y lo que le contestó es así. No sé si ya quedó claro. ¿O todavía tienen duda? Yo sí tengo claro al principio, licenciada. No sé si la otra persona que preguntó tuvo claro o lo que puedas... Bien, gracias. ¿Ya? Bueno. Luego, entre los principios de jerarquía, encontramos siempre el de forma, que yo ya se los expliqué, que ya no se los voy a volver a explicar porque es lo mismo. La autenticación, que también gracias al compañero que pidió, ya se explicó. La inmediación y rogación, que ya lo expliqué. El consentimiento, cómo tiene que ser ese consentimiento, que tiene que ser unánime. Quiere decir que todas las partes tienen que estar de acuerdo. Aparte de que el consentimiento no tiene que estar cargado de vicios, que tiene que ser un consentimiento libre de vicios y manifestación de voluntad libre, ¿verdad? El consentimiento va a ser que esa voluntad sea unánime. La voluntad, el consentimiento es la voluntad y la voluntad tiene que ser unánime. Todas las partes que intervengan tienen que tener la voluntad unánime. Entonces, así es como se va a trabajar lo que es el consentimiento. Ahora vienen dos principios que sí son propios y que esos pues cuesta un poquito más, pero hay que ponerles más atención. El principio de unidad del acto. El principio de unidad del acto consiste en que en el acto que se va a llevar a cabo, por ejemplo, hemos mencionado dentro de la clase una compraventa a plazos. Se va a autorizar una compraventa a plazos. Va a haber una persona que va a ser la vendedora y va a ser otra persona que va a ser la compradora. Estas dos personas tienen que estar presentes. Vamos a suponer que una de las dos personas no puede leer y escribir y solo deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho o izquierdo si no tuviera el derecho. Y tenemos que hacer la solicitud de un testigo a ruego en virtud de que tiene que firmar a ruego de la persona que no lo sabe hacer. Ya van 3 personas. Y usted como notario, que va a ser el que va a dar fe que ante usted están firmando porque usted le está dando íntegra lectura a la escritura pública que autorizó y les pregunta a las personas si está dando fe de que todo lo manifestado les fue expuesto, de que dio íntegra lectura del instrumento a las partes, que ellos aceptan las condiciones, que lo aceptan, ratifican y que lo firman. Y lo firman delante de ustedes. Tenemos que estar juntos todos, aquí en la oficina, en el escritorio, haciendo el acto. Unidos. No se acepta que yo como notaria faccione la escritura, venga el vendedor mañana, el lunes venga a firmar el comprador y el testigo el lunes en la tarde. Ninguno nos vimos. Porque cuando yo vengo, ya la secretaria hizo todo porque firmó delante de ella, no firmó delante de mí. Y yo firmo y sello y doy autenticidad de lo mismo, pero no me consta. Es mentira, porque yo no estuve en el acto. Conocí al vendedor, pero no conocí al comprador. El testigo sí lo conozco porque tiene que ser de conocimiento de notario. Trabaja aquí en oficina. Pero al final, yo tengo que decir que fue ante mí, con las palabras ante mí, firma y sello del notario. ¿Qué aprendimos que da eso? La autenticación del documento. Pero no se cumplió la unidad de acto. ¿Comprendieron ese principio?
Todos tenemos que estar juntos en el acto. Con uno que no esté, no se está cumpliendo con la unidad del acto. ¿Comprendieron ese principio? Deben estar presentes. Todos tienen que estar presentes en el mismo acto. Ese es el principio de unidad del acto. Con una persona de los que interviene que no esté, quiere decir que la unidad del acto no se cumplió. Y ese es uno de los principios que se tiene que cumplir, porque es uno de los que tienen jerarquía y de los principios que tenemos que cumplir. Luego sigue el principio de protocolo. El principio de protocolo se refiere a que los instrumentos públicos que son denominados como solemnes tienen que ir dentro del protocolo a cargo del notario. ¿Qué es el protocolo? Se lo voy a decir así, la definición rapidita, porque ustedes todavía no tienen obligación de saberla, pero es bueno que ya la escuchen y que el que se la quiera aprender, pues lo haga, ¿verdad? Es de utilidad todo lo que conozcan en los 90 minutos, ¿verdad? Protocolo es la reunión ordenada, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas, tomas de razón de legalización de documentos, que componen los tomos correspondientes al año al cual tenemos nuestro protocolo a cargo. ¿Qué otras características tiene el protocolo? El protocolo va a tener como objetivo principal la conservación de las mismas, la reproducción y el que estén resguardadas no solo por nosotros, sino que también por el Archivo General de Protocolos. ¿Qué es el protocolo en sí entonces? Es una colección ordenada que va a formar tomos. Este es un tomo, ¿verdad? De escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas y tomas de razón de legalización de documentos, el cual va a estar aquí en este libro, en este tomo, conservado por mí cada año. Quiere decir que se apertura el primer día hábil del año y se cierra el último día del año. Está a cargo de nosotros, pero es del Estado. Cuando nosotros morimos, nos tienen que entregar en originales al Archivo General de Protocolos. Mientras estemos vivos, están al resguardo de nosotros y tiene la calificación de resguardo y reproducción de los mismos. Aunque como nosotros tenemos la obligación, según el artículo 37 del Código de Notariado, de enviar dentro de un plazo determinado los testimonios especiales de estas mismas escrituras, en el archivo hay copias exactas de nuestros protocolos para que ahí se dé el principio de publicidad y puedan ser públicos y cualquier persona pueda ir a pedir certificaciones de esos testimonios. Aunque estén aquí en mi notaría, como están en el Archivo General de Protocolos, allá puede ir cualquier persona a pedir lo que es una certificación de la misma. Vamos a ver, hoy tenemos viernes 29, según nuestro diario. Derecho notarial, la definición, características, principios propios, principios, fuente, relación con otras ramas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y aquí tenemos del artículo 10 al 13, pero nos quedamos en el 7. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, yo voy a tratar la manera del 8 hasta, vamos a ver cómo les grabo y se lo mando. Vamos a ver, luego tenemos para el miércoles, dice el compañero que tenemos un laboratorio. Vamos a ver, pero el viernes tenemos todo esto. Estamos atrasados. Yo todavía estoy un poquito atrasada. Pero quedémonos aquí, miren, pues, según nuestro calendario diario, yo voy un poquito atrasada ahorita, pero es mejor ir un poquito atrasados, bien seguritos, que dentro del laboratorio no les va a entrar todo lo que no hemos visto, sino solo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ahorita dentro del laboratorio va a entrar lo que estudiamos hoy, que viene desde el principio del contenido, que es la evolución histórica del notariado. Se viene para acá. Vamos a obviar lo que es la evolución histórica en Guatemala, porque esa no la hemos trabajado. En el laboratorio que hicimos entró solo legislación. En el laboratorio que vamos a tener ahorita, va a entrar lo que estudiamos el día de hoy, que es doctrina, hasta aquí, hasta estos principios.
y voy a hacer una grabación de los artículos para ponernos al día. Vamos un poquito atrasados, pero vamos bien, hasta ahí vamos bien. Voy a tratar la manera de hacer una grabación para que esa explicación de esa grabación se la voy a mandar antes, la voy a explicar todavía el miércoles un poquito así como resumen y vamos a hacer de una vez nuestro laboratorio ese día. ¿Están de acuerdo así? Sí, está bien, licenciado. Entonces, háganme un licenciado. favor. Yo veo que el día de hoy no hubo muchas personas que se conectaron. Y a la hora del laboratorio vamos a tener problemas porque cada vez el laboratorio se va complicando un poquito. Como ven ahorita, ya no va a ser solo la legislación, sino que va a haber un poquito de doctrina. Puede hacer que los principios no sean los mismos los que se les pregunten a todos. Y entonces van a tener necesidad de los que no se conectaron hoy, pues abocarse con ustedes y les rogaría que ustedes les pusieran a la vista sus notas, ¿verdad? Sus anotaciones que hicieron el día de hoy. Y si tienen alguna duda, siempre estoy en mi WhatsApp para servirles. Voy a tratar de grabarles los artículos que van a entrar para el otro laboratorio y sí lo vamos a llevar a cabo para llevar eso sí al día, porque es su zona y esa no la quiero dejar atrás. Porque eso es lo importante para ustedes, ir juntando sus puntos. Y fue un gusto atenderlos el día de hoy y vamos a dar por terminada la clase. Hoy viernes 29 de enero del 2021. Vamos un poquito atrasados, pero yo les ofrezco ponernos al día y de todos modos no se les puede preguntar en el laboratorio algo que no se haya expuesto. Si tienen alguna sugerencia, alguna observación, alguna corrección, estoy abierta para lo mismo. Fue un gusto atenderlos y un placer saludarlos. Pasen buena noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz Buenas noche. noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. buenas noches, buenas noches, buenas noches.